Conocimientos marineros. Capítulo 2. Medidas del buque. Medición del buque. Indispensable para conocer su tamaño, capacidad de explotación comercial y para valorar impuestos y contribuciones, servicios fiscales. IMCO, organismo internacional de la ONU que ha trabajado para la unificación de las normas de arqueo. Junio de 1969. Londres. Se celebró una conferencia internacional para establecer un sistema común de medida del buque. Formas del buque. Variables. Se determinan en función de 1. Potencia. 2. Carga a transportar. 3. Habilidad. 4. Condiciones de seguridad en la mar. Y 5. Estabilidad. Es común la propiedad de simetría en todos los buques con respecto al plano longitudinal. Plano longitudinal. El perpendicular a la superficie del agua cuando el buque está adrizado y se encuentra situado en el sentido de su máxima dimensión. Planos coordenados. 1. Vertical. 2. Horizontal. 3. Transversal. Plano coordenado vertical. Paralelo a la longitudinal o diametral. Plano coordenado horizontal. Paralelo a la flotación. Plano coordenado transversal. Perpendicular al vertical y al horizontal. Líneas de agua. Formadas por los planos paralelos al horizontal, que a pequeños intervalos van cortando el casco hasta la línea de flotación en intersección con el forro exterior. Línea de flotación. Corresponde a un estado de carga determinado. Secciones transversales o cuadernas de trazado. Formadas por los planos paralelos al transversal en su intersección con el casco, se enumeran desde la popa hacia la proa. Cuaderna maestra. Sección transversal de área máxima que suele coincidir con la sección media. Secciones longitudinales del buque. Planos paralelos al longitudinal en su intersección con el casco. Plano de crujía o plano longitudinal. Aquel que divide al buque en dos partes simétricas. Planos de formas o de trazado del buque. Proyecciones básicas de las formas del buque sobre cada plano coordenado, y son 1. Longitudinal, 2. Transversal y 3. Horizontal. Eslora. Longitud del buque. Eslora entre perpendiculares. Longitud del buque medida en el plano longitudinal entre las perpendiculares que pasan por la intersección de la flotación en carga normal con el perfil exterior de la roda y con la cara de popa del codaste, timones ordinarios, o el eje de la mecha del timón compensado. Figura como eslora oficial. Perpendicular de proa y popa. Aquellas que pasan por la intersección de la flotación en carga normal con el perfil exterior de la roda y con la cara de popa del codaste, timones ordinarios, o el eje de la mecha del timón compensado. Perpendicular media o de en medio. Paralela a las perpendiculares de proa y popa, trazada a la mitad de distancia. Eslora en la flotación. Medida en la flotación en carga normal, en buques de guerra suele coincidir con la eslora entre perpendiculares. Eslora máxima o total de fuera a fuera. Distancia comprendida entre las perpendiculares trazadas tangencialmente al contorno exterior de la proyección del buque sobre el plano longitudinal, importante para las entradas a dique. Eslora de registro. Eslora medida desde la cara de proa de la extremidad superior de la roda hasta la cara de popa de la extremidad superior del codaste. Manga. Es la mayor anchura de un buque de fuera a fuera de miembros. Dimensión que se encuentra en la cuaderna maestra a la altura de la línea del fuerte. Puede ser 1.
Manga máxima en la flotación. 2. Manga máxima de la obra viva. Y 3. Manga de registro. Manga máxima en la flotación. Es la distancia comprendida entre las dos tangentes a la flotación, paralelas al eje de simetría de ésta. Manga máxima de la obra viva. Es la distancia comprendida entre dos paralelas al eje longitudinal que comprendan entre sí la parte sumergida del casco en flotación normal. Manga de registro. Manga máxima del buque, medida fuera de forros sin incluir los cintones ni las defensas. Puntal. Altura de un buque o distancia vertical contada desde el plan hasta la cubierta principal. Es la suma del calado y del francobordo. Francobordo. Es la distancia medida verticalmente entre la línea de flotación en máxima carga y la cubierta. Existen 1. Puntal de construcción. 2. Puntal de arqueo. 3. Puntal de registro. Puntal de construcción. Altura vertical medida a la mitad de la eslora desde la cara alta del bao de la cubierta superior en el costado hasta el plano horizontal que pase por encima de la quilla, o sea, por el canto bajo de la varenga maestra. Puntal de arqueo. Es la medida contada desde la tabla del forro contigua a la sobrequilla hasta el centro del canto superior del bao de la cubierta principal. Es semejante al puntal de construcción. Puntal de registro. Es la distancia vertical medida en el plano longitudinal de simetría del buque y en la mitad de la eslora de registro entre la cara superior de la cubierta de arqueo y la cara superior del cielo del doble fondo o de las varengas. Calado. Es la distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta la línea de flotación. El calado es igual en todos sus puntos si el buque está adrizado y flota sin diferencia. Si el buque flota con diferencia y está escorado, habrá calado variable según el punto en que se tome. Calados de proa y de popa. Porciones de las perpendiculares extremas comprendidas entre la flotación y la quilla. Calado medio. Es la semisuma de los calados de proa y popa. Debe ser el calado en la mitad de la eslora. Diferencia de calados. Es la diferencia que existe entre los calados de proa y popa. Escalas de calados. Son dos graduaciones en la roda y en el codaste para medir los calados. Los buques están obligados a llevarlos pintados con números blancos o negros según su color. Las escalas de calados están marcadas en dobles decímetros con números y trazos. Indican el calado relativo a la flotación que pasa por los cantos inferiores de las cifras. Los números pintados tienen una altura de 1 decímetro y solo se plasman los pares. Trazos y números se granetearán sobre la plancha del casco para que no desaparezcan con la pintura. Los buques de más de 91 metros de eslora llevan una tercera graduación en la cuaderna maestra a ambas bandas. Asiento. Estado de flotación longitudinal en que se encuentra el buque. Se determina por sus calados en cada momento. Cualquier variación en los calados produce una variación en el asiento del buque. Marcas de calados. En buques de guerra se establecen dos tipos de marcas de calados. 1. Marcas de calados de navegación y 2. Marcas de calados de desplazamiento. Marcas de calados de navegación. Señalan el calado del buque contado desde el canto bajo del apéndice más sobresaliente. Marcas de calados de desplazamiento. Facilitan el calado del buque desde el canto bajo de la quilla y sirven para determinar el desplazamiento y asiento del buque. Surgen por la necesidad de establecer la distancia entre el canto más bajo de los salientes, como hélices y timones que sobresalen por debajo de la quilla, o domos de los equipos de sonar en los buques antisubmarinos y la línea de flotación. Arrufo. Primera definición.
Curvatura que se da con sentido longitudinal a las cintas, galeones, bordas y cubiertas de un buque elevando sus extremidades. Curvatura de la estructura longitudinal del buque producida por efecto de las diversas cargas que soporta cuando se encuentra el buque con su parte central en el seno de una ola y con su proa y popa en la cresta de la ola, apareciendo más elevadas que el centro. Diferencia que existe verificándose que el calado medio, semisuma de calado de proa y popa, es menor al calado al medio. Quebranto. Curvatura de la estructura longitudinal del buque producida por cargas que operan de forma opuesta al arrufo. Proa y popa del buque se encuentran en el seno de la ola y el centro en la cresta. Calado medio es mayor que el calado en el medio. Coeficientes de afinamiento. Relaciones entre las medidas del buque que dan una idea de las formas del buque y de su comportamiento asociado al fenómeno hidrodinámico. Coeficiente de afinamiento de la cuaderna maestra. Relación entre el área de la cuaderna maestra y la del rectángulo circunscrito. Coeficiente de bloque. Relación entre el volumen de la carena y el del paralelepípedo circunscrito, cuyas dimensiones son la eslora, la manga y el calado de la carena. Coeficiente prismático. Es la relación entre el volumen de la cuaderna y el volumen representado por el producto del área de la cuaderna maestra por la eslora. Coeficiente de afinamiento de las líneas de agua. Es la relación entre el área de la línea de agua y el rectángulo a ella circunscrito. Línea de margen. Línea trazada sobre el costado del buque a 76 centímetros por debajo de la intersección de la superficie exterior del costado con la superficie de la cubierta de compartimentado. Ley que rige el equilibrio de los cuerpos sólidos que se encuentran a flote en un medio líquido. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo que flota desaloja un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del objeto o cuerpo flotante. Ley que rige el equilibrio de los cuerpos sólidos que se encuentran a flote en un medio líquido. Desplazamiento. Se denomina así al valor peso del buque, volumen de la obra viva multiplicado por la densidad del agua, peso del buque que es igual al peso del agua desalojada por la obra viva. Se expresa en toneladas métricas, 1000 kilogramos, denominadas toneladas de desplazamiento, mismo que varía con su estado de carga. Desplazamientos utilizados normalmente: 1. En rosca, 2. En lastre, 3. De pruebas, 4. Máximo, 5. Estándar, 6. En superficie y 7. En inmersión. 1. Desplazamiento en rosca o desplazamiento de construcción. Se llama así al peso del buque completamente descargado, sin combustible, sin agua, sin aceite, sin dotación ni efectos de consumo. Solo peso del casco con armamento fijo, maquinaria y elementos auxiliares, equipo marinero y de salvamento, sin fluidos. En buques de guerra, al desplazamiento en rosca se le conoce también como desplazamiento de construcción. 2. Desplazamiento en lastre. Empleado solo en los buques mercantes. Es el desplazamiento en rosca aumentado en fluidos en circulación por tuberías, máquinas y calderas, así como el material necesario para que el buque dé avante, casco y maquinaria. 3. Desplazamiento de pruebas. Tonelaje que no se encuentra totalmente definido. Corresponde a un estado particular de carga que el armador y el constructor convienen en las especificaciones de su contrato para realizar las pruebas de recepción del buque. Estado de carga intermedio entre los desplazamientos en rosca y máximo, casi igual al desplazamiento a carga media. 4. Desplazamiento máximo o desplazamiento total. Corresponde a la situación de desplazamiento completo, con máxima carga y relleno de combustible, aceite, agua,
víveres, pertrechos y municiones. 5. Desplazamiento estándar o Washington. Empleado solo por buques de guerra, integrado por los pesos del casco con sus accesorios, habilitación, botes, equipo marinero y otros, maquinaria con accesorios, tuberías, tecles, respetos, armamento con dotación máxima de municiones, dotación y efectos que no sean de consumo. Buque completamente listo para navegar, pero quitándole combustible y sin agua de reserva de alimentación, contando solo los pesos inherentes al buque. Único estado de carga que tiene una clave precisa de determinación. No precisa aclaraciones complementarias, como especificar qué tanques podrían ir llenos de combustible o no. 6. Desplazamiento en superficie. Empleado únicamente en submarinos. Desplazamiento correspondiente a sus calados normales, que se mantienen siempre en un mismo valor mediante la inundación parcial de los tanques auxiliares. Su objeto es compensar los pesos que falten o que se hayan consumido en el submarino. 7. Desplazamiento en inmersión. Desplazamiento en superficie incrementado en el peso del agua que puedan contener los tanques principales de lastre. Su inundación sirve para que el submarino gane profundidad. Reserva de flotabilidad. Es el cociente de dividir el peso del agua de los tanques principales por el desplazamiento en superficie. Alcanza en los submarinos modernos valores entre 0,18 y 0,28. Peso muerto, deadweight o carga máxima. Se utiliza únicamente en buques mercantes. Da perfecta idea de la capacidad del buque. Representa el máximo peso de carga útil que puede transportar. Comprenden sus valores máximos el peso de la carga, combustible, agua de reserva de alimentación, reserva de aceite para lubricación, peso de los víveres, de la dotación y del pasaje con sus equipajes. Es la diferencia entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento en lastre. Porte. Peso máximo de carga comercial que puede transportar el buque. Cargados al máximo, tanques de combustible, tanques de aceites de lubricación y de agua de reserva, pañoles de víveres y efectos de consumo normal. Exponente de carga. Relación existente entre el porte y desplazamiento máximo. En un buque de carga moderno, este valor oscila entre 0,68 y 0,75. Disminuye al aumentar la velocidad, ya que se requieren pesos de maquinarias mayores. Tonelaje de flete. Peso de la contenida en un volumen de 1.44 metros cúbicos inferior a 1 tonelada. Cuando no sucede así, corresponderá a la cantidad de mercancía que pese 1000 kilogramos. Es una unidad de volumen establecida por el Reglamento para el Trámite y Concesión de Primas a la Navegación. Se calcula 1. Mercancías expresadas en metros cúbicos y 2. Mercancías que figuren por su peso. 1. Mercancías expresadas en metros cúbicos. Tonelada flete equivalente a metro cúbico. 2. Mercancías que figuren por su peso. Se obtendrá la tonelada flete equivalente multiplicando su peso expresado en toneladas métricas y decimales por el factor de estiba. Factor de estiba. Es el que indica el volumen de obstrucción o cubicación de cada mercancía. Arquear un buque. Es la operación de medir la capacidad o volumen de un buque expresada en metros cúbicos. Su unidad de medida es la tonelada de arqueo o tonelada Morson. Tonelada de arqueo o tonelada Morson. Es el volumen correspondiente a 100 pies cúbicos ingleses, equivalente en el sistema métrico decimal a 2,83 metros cúbicos. Diferencias a considerar. Tonelada de arqueo o tonelada Morson mide la capacidad o volumen, mientras que la tonelada métrica mide los desplazamientos. Peso. Tonelaje.
Su etimología se encuentra en la palabra tonel. A mediados del siglo XVI comienzan los arqueos en las ataranzas de Sevilla, con buques que iban a ultramar. No se conocían procedimientos matemáticos de cubicación de cuerpos irregulares, y se utilizaban toneles de almacenamiento de vino colocados en posiciones contiguas en cámaras y bodegas del buque. Registro o arqueo bruto. Es la capacidad o volumen total de todos los espacios que se encuentran por debajo de la cubierta superior, más los espacios cerrados situados en las superestructuras, expresado en toneladas de arqueo. Da idea del tamaño del buque en bruto, en conjunto. Es en función del volumen fuera de miembros de todos los espacios cerrados del buque. Registro o arqueo neto. Es el volumen de todos los espacios cerrados del buque que pueden aprovecharse comercialmente. Permite apreciar la capacidad de transporte. Va en función del volumen fuera de miembros de todos los espacios destinados a la carga. Calculado acorde a la Conferencia de Londres de 1969, celebrada por la IMCO, el arqueo neto no debe ser inferior al 30% del arqueo bruto, aplicado a buques de por lo menos 24 metros de eslora dedicados a viajes internacionales. Dependen, para su determinación del arqueo de un buque, los cuadros de tripulaciones mínimas reglamentarias, títulos profesionales mínimos de los tripulantes, derechos de entrada y estancia en diques, derechos de puerto, tarifas de practicaje, remolcadores y amarraje, derechos de paso por canales navegables, etc. Capacidad de bodegas en grano. Es el volumen de las bodegas, limitado por el forro interior solo descontando el grueso de las cuadernas, baos y demás esfuerzos. Es el volumen que puede almacenarse en las bodegas con un cuerpo árido que, al ser depositado, se extiende ocupando todos los espacios, expresado en metros cúbicos o pies cúbicos. Capacidad de bodegas en balas. Cuando el volumen considerado se refiere al que se limita por el interior de los esfuerzos, es decir, cuando se piensa en almacenar cuerpos o piezas mayores cuyas formas o dimensiones obligan a desperdiciar el volumen de la faja de las cuadernas, comprendido entre las serretas montadas sobre dichas cuadernas y la cara interior del forro interior del buque. Francobordo. Es la distancia medida sobre el costado del buque a la mitad de la eslora de flotación en carga, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el canto alto de la línea de carga correspondiente. Cubierta de francobordo. Es la cubierta completa más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios permanentes de cierre en todas sus aberturas, y bajo la cual todas las aberturas en los costados del buque estarán dotadas de medios permanentes de cierre estanco. Línea de cubierta. Es una línea horizontal de 300 milímetros de longitud y 25 milímetros de ancho que se encuentra marcada en el centro del buque a cada costado, y su abordaje superior pasa normalmente por el punto en que la prolongación hacia el exterior de la cara superior de la cubierta de francobordo corta a la superficie exterior del forro. Marca de francobordo. Formada por un disco de 300 milímetros de diámetro y 25 milímetros de espesor, atravesado por una línea horizontal de 450 milímetros de largo y 25 milímetros de espesor, y cuya arista superior pase por el centro de dicho disco. El centro del disco irá colocado a la mitad de la eslora en la flotación y la distancia desde el mismo hasta la arista superior de la línea de cubierta. Es el valor del francobordo para verano en agua salada. El centro del disco y la arista superior de la línea que lo atraviesa sirven de punto de partida para la determinación de las distintas marcas que señalan los valores del francobordo y consisten en líneas horizontales de 250 milímetros de largo y 25 de espesor, dispuestas perpendicularmente a otra línea vertical trazada a proa del disco y a 450 milímetros de distancia de su centro. La marca de francobordo para agua dulce
está dirigida hacia la popa del buque, las de agua salada hacia proa. Marca de francobordo de verano. Arista superior de la línea que pasa por el centro del disco en buques de vela. Misma arista marcada con la letra V y trazada en su prolongación en buques de propulsión mecánica. Indica el calado máximo que se autoriza en agua salada cuando el buque toma carga en los puertos de Europa y del mar Mediterráneo entre el 1 y 30 de septiembre, o en las demás partes del globo en el periodo correspondiente a igual estación. Marca de francobordo de invierno. Arista superior de la línea marcada con la letra I. Indica el límite máximo de inmersión que se autoriza a los buques en agua salada, que tomen carga en los puertos de Europa y del Mediterráneo entre el 1 de octubre y 31 de marzo, o en las demás partes del globo en el periodo del año correspondiente a igual estación. Marca de francobordo de invierno en el Atlántico Norte. Arista superior de la línea con las letras ANI. Indica el límite máximo de inmersión que se autoriza para navegar en agua salada en los viajes efectuados del 1 de octubre hasta el 31 de marzo entre los puertos de Europa o del mar Mediterráneo y los puertos de la costa de América al norte de Cabo Hatteras. Marca de francobordo en los mares tropicales. Arista superior de la línea marcada con la letra T. Indica el límite máximo de inmersión autorizado para navegar en agua salada al salir para viajes efectuados en los mares tropicales y el Océano Índico, entre Suez y China. Marca de francobordo en agua dulce. La línea superior de la arista marcada con la letra D indica el límite máximo de inmersión que se autoriza al buque que tome carga en agua dulce en la estación de verano. Marcas de francobordo para el transporte de madera. Para el transporte de madera en cubierta, marcas de francobordo colocadas a popa del disco sirven para los diferentes mares y épocas del año. Letras MV, verano. Letras MI, invierno. Letras MANI, invierno Atlántico Norte. Letras MT, mares tropicales. Letras MD, agua dulce. Letras MTD, agua dulce en mares tropicales. Los buques de propulsión mecánica llevarán todas las marcas que quedan enumeradas. Los buques que no se dediquen a navegar en el Atlántico Norte ni en mares tropicales quedan exentos de llevar las marcas que correspondan a estas navegaciones. Trazado de marcas. El disco y las líneas se pintarán de blanco o amarillo en los costados de los buques cuando estos estén pintados de oscuros, y de negro cuando estén pintados en colores claros. El centro del disco y la posición de cada línea estarán marcados a cincel o graneteado de modo permanente. Marca de arqueo. Se creó en la Conferencia de Londres de 1963 de la IMCO. Los acuerdos fueron aprobados por España en noviembre de 1966. La marca de arqueo consiste en una línea horizontal sobre la cual se coloca un triángulo invertido con su vértice situado en el punto medio de dicha línea. El canto superior de la citada línea horizontal señala el calado máximo a que puede ser cargado el buque. Va en cada costado del buque a popa de la cuaderna maestra, tan cerca de ésta como sea posible. Gráfico de toneladas por centímetro de inmersión. Es un gráfico de los asientos del buque para cada estado de carga. Se constituye por la curva de toneladas por centímetro de inmersión. Se recibe del astillero al ser entregado el buque. Por medio de este gráfico y el conocimiento de los calados, puede conocerse el peso introducido a bordo. También, conocida la carga que hay que introducir, puede conocerse a priori el calado con que ha de quedar el buque. Sociedades de clasificación. Se ocupan de vigilar la construcción de los buques, su estado de conservación, seguridad,
y reparaciones periódicas con arreglo a las normas establecidas por los convenios internacionales y por la experiencia privada de los países marítimos. Las sociedades de clasificación expiden certificados solicitados por los armadores, cargadores y aseguradores, que representan una garantía sobre la seguridad del buque para la navegación y la robustez de su construcción o estado de vida. Existen en diversos países con mayor o menor apoyo estatal. Lloyd's Register, sociedad de clasificación que dirige a todas las demás por su antigüedad, seriedad y buena organización de los servicios de inspección repartidos en todos los puertos del mundo. Otras sociedades clasificadoras en diversos países: British Corporation, en Gran Bretaña; American Bureau, en Estados Unidos; Bureau Veritas, en Francia; Norsk Veritas, en Noruega; Registro Nazionale Italiano, en Italia; Germanischer Lloyd, en Alemania.